Saludos desde el Centro Séptimo Cielo y Grupo Exorcista Metafísico Argentino GEMA al mundo. Bueno, hoy tenemos una dinámica diferente, estrenamos una nueva forma también de transmitir el conocimiento, experiencias y testimonios. En este caso, los voy a dejar con el testimonio tremendo, un testimonio muy movilizador de una persona, María Teresa. En este momento María Teresa está trabajando en una empresa muy importante, su voz ha sido tocada porque es una persona que trabaja a un nivel internacional y es muy conocida, pero ella quiso dar su aporte porque me dijo: Walter, yo quiero estar en esto porque quiero ayudar a otra gente que le puede estar pasando lo mismo. Y el tema es los trabajos que se hacen y las ataduras que se hacen y los rituales que se hacen en oficinas, en empresas públicas, en empresas privadas y en distintos lugares, ya sea hasta a veces en un kiosquito. Hay gente que hace rituales para que los empleados se queden atados, no puedan avanzar, no puedan pedir aumento y demás. Escuchen, porque además hay un testimonio gráfico, hay un testimonio impresionante que ella grabó con su celular, a pedido nuestro, a pedido de GEMA, y esto es realmente algo impresionante. Esto es de antes de la pandemia. Esto lo tuvimos guardado, estuvimos en tratativas con María Teresa hasta que finalmente ella me dice: yo quiero participar, pero no quiero que se vea mi cara ni mi voz porque soy en ámbito empresarial internacional, es muy conocida, pero dijimos, bueno, se puede hacer, lo hicimos. Y acá les presento el testimonio de María Teresa. La voy a dejar con las respuestas, las preguntas no van a estar porque son evidentes, se van a dar cuenta, y va a haber una segunda parte, Bueno, muchas gracias y los dejo con María Teresa. Mi nombre es María Teresa, tengo 52 años, vivo en la zona norte del Gran Buenos Aires, en la República Argentina, y soy secretaria. Yo estudié y me formé para ser secretaria y es la profesión que siempre he ejercido, es mi modo de vida. Yo comencé a trabajar en una empresa en unas circunstancias que a mí me resultaron un poco extrañas. Por distintos motivos yo estaba sin trabajo y tenía que volver a trabajar. Comencé a hacer la búsqueda laboral. Un día me llamaron de una consultora profesional. Tuve unas entrevistas, primero virtuales. Si bien fue previo a la pandemia, estas entrevistas fueron virtuales. Y después me asignaron una cita en una empresa, ya con uno de sus directivos, también en la zona norte del Gran Buenos Aires, en un lugar bastante cercano a mi casa. Así que yo acudí a esta cita. Tuve una entrevista muy normal, donde se habló de mi experiencia laboral, de mis capacidades. Y después, durante unos días, no ocurrió nada. Después de la entrevista, si bien me había ido bien, yo primero tenía expectativa de que me llamaran. El lugar era, digamos, un lugar como cualquier otro lugar. A mí lo que me ponía contenta era que podía volver a tener un trabajo, continuidad laboral, un sueldo. No me llamaron, pasaron varios días y yo me fui como alegrando de que no me hubieran llamado. Me di cuenta de que sentía un cierto alivio. Y de pronto, un día de buenas a primeras, ya había pasado como 7 o 10 días, me llamaron para preguntarme si seguía buscando trabajo, si estaba disponible y que en ese caso podía quedar contratada, y me dieron los datos para ir a hacerme los estudios preocupacionales tradicionales de rigor. Fui a este instituto donde se hacían los estudios, fui temprano, en ayunas, fue una jornada bastante extensa, me hicieron estudios físicos y además psicológicos. Al terminar el día, fueron unas 4 horas, me empecé a sentir muy mal, me descompuse, tenía muchísimo dolor de cabeza y me descompuse como nunca en mi vida. De hecho, yo iba trasladándome a mi casa en transporte público y tuve que bajarme y volver por otros medios porque realmente no podía soportar el viaje y no podía estar adentro de ese transporte. Llegué a mi casa absolutamente descompuesta y mi familia tuvo que asistirme. Cuando me presenté en la empresa, me encontré que era un sitio físicamente muy oscuro. Yo había visto parcialmente el lugar durante la entrevista. Si bien todos eran muy amables, mis compañeros eran muy amables, el lugar era oscuro. Yo llegaba y estaba muy sola en una habitación que tampoco siquiera tenía ventanas. Estaba agradablemente decorado, diría que de un modo bastante elegante, pero el lugar me resultaba muy poco amistoso. Y otra cosa que me di cuenta con el correr de los días era la elevada rotación que había de secretarias. Con el tiempo llegué a descubrir que mi antecesora había durado solamente un día y que a mí me llamaron con tanta demora porque yo no había sido la primera elección. Me llamaron cuando la primera se fue. Por eso fue la demora. Esa señora había estado un día, la anterior había estado 3 semanas, la persona que había durado más había estado 8 meses. Eso me llamaba muchísimo la atención. Las personas eran amables,
Eran personas que entre ellas tenían conflictos, aunque sus modos eran muy correctos. Yo lo que sentía, primero yo me sentía agobiada. Al terminar el día, cuando salía de la jornada laboral, me sentía agobiada de un modo inexplicable. Además, había lugares que a mí me generaban miedo dentro de la empresa. Rápidamente a mí me dieron confianza, yo llegaba a la mañana y era la primera persona en entrar. Yo abría la oficina, pero a mí me daba miedo estar sola en ese edificio. Había lugares muy oscuros donde yo evitaba transitar. En particular había un lugar dentro de mi oficina donde yo evité durante toda mi estadía acercarme. Era un rincón donde había un sillón y nunca nadie jamás se sentaba. Había también un largo pasillo muy oscuro que a mí me daba mucho miedo transitar. Tenía que hacerlo todas las mañanas, así que iba encendiendo todas las luces y si yo no encendía las luces no pasaba. Yo me sentía atrapada en ese sitio, no solamente físicamente, sino que además no podía irme porque no podía obtener otro empleo. No tenía entrevistas, no tenía ningún éxito, cualquier iniciativa que tenía de poder irme se caía. Yo consulté al maestro Walter Oscar Vicario, ya lo conocía, y él me dijo que yo podía hacer una consulta referida a ese entorno mío de trabajo, no a la empresa en sí misma, sino al lugar que yo ocupaba todos los días trabajando. Entonces yo le hice esta consulta, digamos, de modo profesional. Me pidió que filmara, yo usé mi teléfono, el espacio en el cual yo trabajaba y por el que yo, digamos, transitaba a diario. Saqué unas fotos y tomé unas filmaciones. Este lugar, como dije, estaba bien puesto en mi oficina, que era un lugar de recepción. Había cuadros y también había algunos espejos decorativos. Yo sentía una presencia oscura y poderosa. Sentía como si en ese rincón hubiera habido una columna oscura. Y era algo que esa presencia me rechazaba a mí. A mí me generaba un temor. Yo lo que hacía era evitar ese lugar, evitar estar sola, principalmente evitar estar a oscuras en ese sitio. En esa empresa estuve un poco más de 1 año y medio. Yo deseaba irme. Primero, había varios motivos. El más aparente, por un lado, era el tema de sueldo. El sueldo no era muy elevado. Y por otro lado, el enorme agotamiento físico y mental que tenía al terminar mi jornada laboral. Eso me estaba deteriorando. Además, yo salía a la calle y el entorno del lugar lo seguía viendo como neblinoso. Si bien eran calles normales, en una buena zona veía la neblina alrededor. Nunca había experimentado algo así en un lugar de trabajo. Yo tomé unas filmaciones y se las hice llegar. Y cuando él lo vio con su equipo, en las filmaciones detectó justamente en una de esas imágenes a una presencia que se trasladaba detrás de mí. Estaba la imagen que había sido tomada por la cámara de la presencia oscura en la habitación detrás de mí. Yo no la veía. Además, en esa grabación sale un sonido gutural que yo no puedo traducir en palabras, que asocio a la imagen y que lo estaba emitiendo ante mi presencia. Entonces le encargué al maestro que tomaran las medidas necesarias para poder liberarme a mí de esa situación. Yo principalmente lo que quería era poder irme y me sentía atrapada en ese sitio oscuro y no encontraba modos de irme. No me podía ir de cualquier manera. Tenía responsabilidades económicas y sin otro empleo no podía irme. Había un trabajo, una ligazón con ese ser que estaba ahí en esa habitación conmigo. Era lo que me tenía ahí retenida. Y yo creo que esto ya se vino estableciendo desde el momento en el cual se me contrató y yo acepté, que fue antes de mi primer día de trabajo. Fue el día que yo acepté el puesto y fui a hacerme los estudios preocupacionales, porque ese fue el día en el que yo me descompuse. Me considero sensitiva y sensible, sí. Por eso yo podía intuir que había algo más allá de lo material. ¿Por qué no quería estar en ese sitio? Era un trabajo sencillo. Laboralmente para mí era sencillo. Si bien el sueldo no era elevado, cobraba en tiempo y forma, se me trataba correctamente por mis empleadores, pero el lugar me estaba deteriorando mucho. Se estaba tomando toda mi energía. Después de la intervención del maestro Walter Oscar Vicario y Gema, el día que él lo hizo, fue un día de semana, yo estaba trabajando, él me avisó que él lo iba a hacer,
ese día experimenté una liberación. Donde yo había sentido que estaba esta columna de oscuridad, sentí que se abría una ventana de luz. Se lo comuniqué de inmediato, yo ya me sentí mejor, me sentí liberada, y lo más increíble es que 2 semanas después aproximadamente yo ya estaba teniendo una entrevista para tener un nuevo trabajo. Lo recuerdo perfectamente. Esto que ocurrió fue un día 12 de mes y el otro día estaba viendo unas antiguas agendas y encontré que el día 31 yo estaba teniendo ya una entrevista con recursos humanos en la nueva empresa donde después fui contratada, notablemente, no solamente por el sueldo al que yo aspiraba, sino todavía más. Al cambiar de trabajo, cambié de condiciones y económicamente me representó en ese momento un 40% más de sueldo, lo cual para mí fue un respiro enorme en todo sentido. Lo que se me cobró era una cantidad que yo podía pagarla, aún siendo una persona que tenía un sueldo y que vivía de un sueldo, y además inmediatamente ya con ese 40% más de sueldo, mi perspectiva económica cambió notablemente. Así que lo que pagué fue una inversión sumamente acotada comparado con lo que recibí después en una empresa donde, digamos, tengo un reconocimiento que me da otro nivel de vida. Totalmente, porque para mí fue un cambio, fue el día y la noche, fue resolver algo que no tenía solución, fue algo que era inexplicable para mí, tuvo una solución muy rápida, fue muy liberadora, fue encontrar una solución a un problema. Yo tenía un problema y Gema me dio a mí la solución. Sentí una liberación y pude hacer un cambio y ahora estar bien. Lo que yo me di cuenta en todo este proceso es que había cosas ilógicas que fueron resueltas con recursos que yo como persona, digamos, común, corriente y lógica no tenía. Yo pensaba, tengo que mandar más currículums, tengo que estudiar más, me tengo que preparar de otro modo. O sea, también lo atribuía a condiciones, digamos, de la situación nacional, a las condiciones de la edad que yo tenía, etcétera, etcétera. Pero era inexplicable porque yo no podía irme. Yo lo atribuía a cosas, digamos, más comunes y corrientes y en realidad la resolución iba por otro lado. Y una vez que eso se liberó, la propuesta que era mejor para mí apareció. Podríamos decir que mágicamente o que de la noche a la mañana la respuesta apareció. Aquí les facilito las imágenes que yo tomé aquel día y aquí se ve el video y se oye qué fue lo que pasó en ese lugar. Yo lo pude hacer porque era exactamente el espacio donde yo estaba trabajando y desempeñándome y poniendo mi energía todos los días. Esto impactaba mal en mí porque yo salía agotada, estaba malhumorada, no tenía ánimos, llegaba a mi casa y era constante queja de mi situación. Y la verdad estaba siendo bastante cansador para mi familia. Yo sé que no estaba sumando a mi vida diaria. Yo sé que la empresa sigue existiendo, pero después dejé de tener contacto con ellos. He tenido algún contacto con algún antiguo compañero. Sé que mi puesto sigue teniendo una elevada rotación. También en ese momento lo que puedo decir es que para otros puestos que había una empresa con distintos tipos de puestos, ocurría que muchas veces la gente después de una entrevista era elegida y ni siquiera se presentaba a trabajar, o había personas que también duraban muy poco tiempo, o también ha habido escenas incómodas, entre compañeros, personas que robaban a otros y duraban poco. Yo quiero agradecer al maestro Walter Oscar Vicario y a Gema porque a mí me dieron una solución que cambió mi vida y me dio calidad de vida.